Capítulo 27. Estaba nerviosa. No era propio de ella estar nerviosa. Ni siquiera recordaba la última vez que había estado nerviosa. No, espera, olvida eso. Recordó la última vez que estuvo nerviosa. Fue cuando llegó aquí por primera vez, la princesa solitaria de Iwagakure dentro de un dosel de hojas. En ese momento no podía esperar el día en que le permitieran regresar a casa. Ahora, cuando finalmente llegó el día después de 6 años, el de su 16º cumpleaños, estaba nerviosa de nuevo, casi deseando que alguien le dijera que su abuelo se había retrasado, o que vendría unos días más tarde debido a complicaciones. O que le habían declarado la guerra a alguien en algún lugar, lo que haría más difícil que esto sucediera hoy. Dios, lo que ella no daría por cualquier cosa que pudiera ayudar. ¿Qué podía decirle al hombre? ¿A su padre? ¿Qué le dirían a ella? ¿Querían siquiera que regresara? Ella estuvo allí durante 6 años, enseñada por Leaf Shinobi. Iwa era solo un recuerdo para ella. Esta era su realidad, si no su hogar. ¿Realmente la querrían de vuelta? Y si así fuera, ¿confiarían en que ella era una ninja de Iwagakure? ¿O simplemente la querían de vuelta para que Koutou no la tuviera? ¿La relegarían a ser un instrumento para una alianza matrimonial, incluso con todo su entrenamiento y habilidad? Esperaba que no fuera así. Esperaba que su familia la cuidara como algo más que una pieza más del juego político. Pero, tampoco ignoraba cuál era exactamente su posición en ese campo de juego. No estaba segura de quién era más culpable de esto, si su abuelo por hacer esa apuesta estúpida en primer lugar, o Koutou por elegirla como el precio a cambio de la vida de su padre. Esto fue estresante. Caminó por los pasillos del palacio, evitando casi a todos los demás. En realidad no quería escuchar las palabras tranquilizadoras de Takechio, ni siquiera la extraña forma de hablar de Koutou que la dejaba en un estado en el que ella se sentía mejor. Ella, quizás masoquistamente, quería que la dejaran sola con sus pensamientos. Era más fácil prepararse para la decepción si permitían que sus expectativas sobre los acontecimientos futuros fueran abismalmente bajas, de esa manera solo podían llevarse sorpresas agradables. Desgraciadamente, en su preocupación, no prestó tanta atención como debería haberlo hecho. Como tal, cuando salió a los jardines del palacio y cruzó el puente hacia el mirador que estaba construido en el medio del enorme estanque de koi, buscando algo de soledad, no se dio cuenta exactamente de que se había acorralado hasta que escuchó pasos que se acercaban a su espalda. Ella se giró, con los ojos un poco cautelosos, no por miedo sino más bien por exasperación, esperando que cualquiera de las 2 o 3 personas que se acercaran a ella de esa manera, captara la indirecta y se diera la vuelta. No hubo suerte. Takechio sonrió de forma encantadora y le mostró un pequeño plato con pasteles Daifuku como si fuera una ofrenda de paz. Y lo era, dada su afición por lo dulce. Ella frunció el ceño. Eso no era justo, y él también lo sabía. ¿Quieres un poco? Preguntó con una agradable sonrisa de dientes blancos perlados. Deja de fingir que esas cosas no son para mí. Lo miró con enojo. ¿Odias los dulces? Puede que me haya entrado un antojo, dijo él, sonriendo, pero aún así se acercó para entregarle el plato de pasteles. Ella los tomó. Gracias. Ya puedes irte, estoy segura de que estás ocupada, insinuó. No, dijo él, sonriendo con deliberada indiferencia, rodeándola y sentándose en uno de los bancos. Mi padre se está recuperando de su ausencia. Me deja libre para hacer lo que quiera durante las próximas horas. Y, por ahora, me complace estar aquí. Ella respiró hondo y se contuvo de soltar un suspiro de irritación. Pero ella no se fue. Después de todo, ella llegó primero. Déjalo ir. Vamos, gruñó ella, mientras tomaba un bocado. Debes tener algo mejor que hacer que sentarte aquí e intentar darme algún tipo de charla motivadora. Parpadeó. Oh, ¿eso es lo que estoy haciendo? Solo estaba alimentando a los peces. De los pliegues de su túnica sacó un puñado de alimento para los peces koi. Ella lo fulminó con la mirada. Oh, que te jodan. Él sonrió, como si leyera sus pensamientos irrespetuosos. Quizás querías una charla motivadora. Te haré daño. Traición. Jadeó en tono burlón. Debería llamar a mi equipo de protección. Se rió entre dientes y esparció un poco de alimento en el agua de abajo, observando cómo los peces se congregaban al instante, acostumbrados desde hacía tiempo a la alimentación aleatoria que recibían de los transeúntes de vez en cuando junto con el jardinero que los alimentaba todas las mañanas y todas las noches. Ella apartó la mirada de él y miró hacia las aguas negras del estanque. Entre ellos se produjo un breve silencio que él rompió. Takechio respiró hondo por la nariz. No necesitas que te animen, Kurotsuchi. No necesitas nada.
Ellos vendrán y tú te irás con ellos. Son tu familia. No es tan sencillo. Él sonrió. No es así. Si no lo es, harás lo que siempre haces, superarlo. Todos te hemos visto hacerlo antes. Esta vez no será diferente. Pensé que habías dicho que no estabas aquí para darme una charla motivadora, dijo con sarcasmo, sonriéndole. A los peces koi no les importa compartir mis atenciones, bromeó. Vaya, me siento muy privilegiada. Los peces me hacen competencia en la escala de importancia. Son peces muy bonitos, justificó con una sonrisa. Ella se rió en voz baja. Era como su padre, una respuesta inteligente para todo. Se permitió tomar aire, tomando el último bocado de su pastel antes de frotar sus dedos entre sí para limpiar las migas, observando cómo caían al agua, los peces acudieron inmediatamente a la comida, nadando lejos del grupo de Takechio, hacia sus escasas ofrendas. Él sonrió. Te extrañaremos, ¿sabes? Ella abrió la boca, luego la cerró. Ella no podía decirlo, ya no. Ahora ella regresaba a Iwa. Regresaba a su casa. Y esta amistad tenía que, si no morir, al menos quedarse aquí. No era algo que pudiera llevar consigo. Así es como funcionaba. Así tenía que ser. Dejó que las palabras murieran en su garganta y en su lugar pronunció un gracias totalmente inadecuado. Él sonrió. Siempre tendrás un lugar aquí si así lo eliges. Solo tu padre puede darte esa invitación, sonrió, intentando quitarle fuerza a la frase mostrando los dientes. Levantó una ceja, pero su sonrisa seguía ahí. ¿Crees que dirá algo diferente? Ella tragó saliva, sabiendo la respuesta. El hijo del daimyo se puso de pie y metió la mano en los pliegues de su túnica. Toma, tengo un regalo para ti. Ella parpadeó y lo miró mientras él le tendía la mano. Había algo envuelto en seda verde en su mano. Ella extendió la mano y lo tomó de su mano. ¿Y qué es esto ahora? Lo desenrolló y encontró una preciosa horquilla de halcón. El animal tenía el cuerpo de zafiro y las plumas de las alas brillaban con esmeraldas verdes. Ella abrió la boca, sin saber exactamente qué decir cuando, tal como había sucedido hace un día o dos cuando Koutou llegó en medio de la noche, la voz del pregonero resonó por los pasillos y las campanas de la torre comenzaron a sonar. Su abuelo estuvo aquí, incógnita. Cuando ella corrió hacia el patio principal, donde cada sirviente y guerrero disponible se dirigía para estar presente y rendir cuentas, su abuelo ya estaba allí, parado en el medio del patio con una docena de shinobi de nivel Anbu justo a su lado. Eso fue, mucha fuerza de batalla potencial para una simple reunión. Sin embargo, Koutou no parecía inmutarse en absoluto cuando lo escuchó hablar con ese mismo tono familiar y arrastrado que solía utilizar. Casi podía compararlo con ese mismo tono medio divertido que tenía cuando su hija pequeña, Sasami, se escapaba de sus niñeras de una manera particularmente impresionante. Ryoutenbin, ¿te ves bien? Casi podía imaginar su sonrisa mientras miraba al hombre escaleras abajo. Sigues siendo rápido. Casi no tuve tiempo de ponerme de pie. Si no te importa, el diminuto Kage se alisó la túnica. Prefiero dejar de lado las cortesías y terminar con esto, Mago Dono. ¿Dónde está mi nieta? Escuchó respirar al hombre, probablemente más por pensamiento que por irritación si lo conocía bien. Se giró y miró a la multitud antes de encontrarla allí y sonreír. Kurotsuchi. Ella respiró profundamente y se tranquilizó cuando los sirvientes, tras los que había llegado y que estaba más que dispuesta a usar como escudo humano, notaron su presencia en medio de ellos y se hicieron a un lado, inclinándose ante ella mientras lo hacían, lo que le permitió a su abuelo una línea de visión clara. Él no sonrió, pero ella vio que sus ojos se suavizaban un poco, notó cómo las manos que estaban apretadas fuertemente detrás de su espalda bajaron a su costado mientras enderezaba su espalda un poco. La miró de arriba a abajo, escrutándola con la mirada antes de hablar con una tos incómoda. Dejaste crecer el pelo. Su mano se movió reflexivamente hacia su cabello, los mechones todavía estaban cortos, cortados justo por encima de su cuello, pero era un cambio del corte aún más corto anterior que básicamente solo cubría su cráneo con 1 o 2 pulgadas de cabello. Sí, respondió ella un poco estúpidamente. ¿Querría que se lo cortara? Se giró para mirarla de frente, su rigidez delataba su incomodidad. Parecía que ambos lo estaban sintiendo. Supuso que debería hacerlo ya que, él fue el que la perdió por una maldita apuesta. Tuvo mucho tiempo para superarlo, pero todavía le dolía cada vez que pensaba en ello durante demasiado tiempo. Bueno, ven aquí. Han pasado 6 años. Tengo que verte mejor. Ella obedeció. Dio un paso adelante, pasó entre la multitud. Se paró frente a su pariente y sintió que todos la miraban. No fue una sensación agradable. Él parpadeó.
Tú has sido entrenado. Era una afirmación, no una pregunta, y lo que detectó en esa afirmación fue más sorpresa que cualquier otra cosa. Ella asintió. Con su experiencia, su entrenamiento era evidente a simple vista. Dudaba que hubiera podido ocultárselo a él o a Esosambu incluso si lo hubiera intentado. No sabía qué decir. No podía interpretarlo. ¿Estaba enojado? ¿Decepcionado? ¿Feliz? ¿O simplemente en estado de shock? ¿No se suponía que debía hacer eso? La voz divertida de Koutou hizo que su abuelo volviera a su lugar, sus rasgos se cerraron para revelar una expresión de desapego aburrido una vez más, mientras se giraba hacia el barbudo daimyo de Inokuni. El gobernante sonrió burlonamente. Nunca dijiste que ella debería haber seguido siendo genin. Perdóname si me pasé de la raya con Onoki. No quise ofenderte. No has dado ninguno, respondió su abuelo, irritado. ¿Quiénes fueron sus tutores? Estoy segura de que Kurotsuchi responderá si se lo preguntas. De todos modos, esas son cosas que podemos discutir una vez que terminemos con la comida que hemos preparado. Vamos, hará frío si esperamos aquí afuera mucho más tiempo. Y dicho esto, el daimyo se giró, sin esperar ninguna palabra ni protesta antes de caminar de regreso al palacio. Su abuelo abrió la boca, pero ella lo vio cerrarla con un clic, mirando fijamente la espalda de Koutou mientras el hombre se giraba y se alejaba. ¿Fue la curiosidad o la cortesía lo que detuvo su lengua? De cualquier manera, pronto siguió al hombre y todas sus protestas, al menos por un tiempo, fueron reprimidas. Ella soltó un suspiro de alivio. Hasta ahora, la siguiente gran guerra no había comenzado. Ella lo tomaría y lo consideraría una victoria. Incógnita. Se puede decir que, si bien por lo general a Naruto no le importaba particularmente sentarse en estas reuniones con Yugao y Mei, tampoco le encantaba particularmente. Quiero decir, claro, la política y las negociaciones sinuosas eran algo divertido de ver, sabiendo que alguna vez su sueño fue ser Hokage. Pero él no estaba negociando, regateando, y entonces la novedad rápidamente se convirtió en algo tolerable en el mejor de los casos. Pero aún así, dado el desarrollo bastante abrupto que esta reunión parece haber tomado, él estaba bastante contento de que hoy fuera su turno, considerando todas las circunstancias. A su lado, Yugao parpadeó. ¿De nuevo? Mei sonrió, apoyando la cabeza en su puño. Es una idea bastante interesante, y cuanto más pienso en ella, más interesada estoy. ¿Estás sugiriendo un intercambio de shinobi? Solo temporalmente, por supuesto. La Kage de cabello castaño rojizo descartó su tono como si fuera una idea de último momento, sonriendo mientras se inclinaba hacia adelante, mirándolo específicamente a él. Dime, ¿cuánto aprendiste de la pequeña princesa de Iwagakure en tu tiempo en el extranjero con el daimyo de Inokuni? Bastante. Preguntó más que respondió, mirando a Yugao para ver si debía decir algo. Francamente, esto era algo inesperado y no tenía idea de cómo proceder. ¿Y ella aprendió de ti? Sí, asintió. Francamente, él le enseñó más a ella que ella a él, pero él era mucho mayor que ella, y luchó en una guerra que marcó el fin del mundo, así que no era justo compararlos. Mei miró a Yugao, satisfecha y sonriente. Me interesaría un intercambio similar con tu aldea. Yugao se aclaró la garganta. No estoy autorizada a dar ningún tipo de... sé que no puedes decir sí o no ahora, querida, dejó que su sonrisa se hiciera un poco más amplia. Esto es solo un vuelo de la imaginación. No afectará nada de lo que hemos discutido y acordado hasta ahora, espero. Simplemente preséntale esta pequeña pregunta a Sarutobi. Después de todo, te irás en 3 días más, respondió Yugao. Ambas mujeres fingieron que Mei no lo sabía. Bien, te enviaré una carta para que la lleves cuando te vayas. Parecía sentarse más erguida, una idea repentina en su cabeza le hizo brillar los ojos. Eso sí que sería interesante. ¿Qué? Preguntó Naruto, su propia curiosidad le pedía la pregunta. Bueno, en lugar de enviar a un estudiante que solo puede aprender mucho en un tiempo relativamente corto, ¿por qué no intercambiamos a Jounin Sensei para que enseñe a un equipo de genin por un tiempo? Naruto permitió que sus ojos se entrecerraran un poco con sospecha. Había luchado junto a Mei durante mucho tiempo, y en ese tiempo había desarrollado un sentido de respeto por la mujer fuerte y asertiva. Con el tiempo, también fue adquiriendo la sensación de que ella tenía algún otro pensamiento rondando en su cabeza, además del que le estaba contando. ¿Qué estaba haciendo ahora? Un intercambio de Jounin no era algo de lo que hubiera oído hablar nunca, ni siquiera antes de la guerra. ¿Por qué lo querría ahora? Diablos, lo más parecido eran los embajadores shinobi como Temari. Y eso era algo poco frecuente.
La mitad de él sospechaba que la única razón por la que Temari había llegado tan lejos era porque le gustaba Shika, aunque solo Dios sabía por qué. No podía ser solo la historia de él y Kurotsuchi entrenando junto con el daimyo lo que la obligaba a hacer esto. ¿Qué tenía ella que ganar? ¿Quería tener en sus manos las técnicas de Konoha? No puede ser. Al igual que Kiri, Konoha también tendría en sus manos las enseñanzas de Kirigakure, así que eso no tenía sentido. Ella no buscaba un intercambio equivalente. ¿Cómo se beneficiaría Kiri más que Konoha de esto? ¿Qué tenían ellos que ganar que Ino Kuni no tenía? No era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta ahora. Tendría que pensarlo más y, sin duda, tendría que hablar con el anciano al respecto cuando regresaran en unos días. Miró la suave sonrisa de Mei, medio escondida detrás de su ardiente cabello castaño rojizo. A pesar de sí mismo, casi le devolvió la sonrisa. Fue agradable verla disfrutar de nuevo. Había pasado un tiempo. Quiero decir, seguro que estaba intentando engañarlos de alguna manera, pero aún así, qué bueno que disfruta de los placeres simples y todo eso. Él se rió y no pudo detenerse por un momento ante lo absurdo de sus pensamientos, incluso cuando Mei y Yugao le dieron miradas de curiosidad y amonestación respectivamente. Incógnita. La comida de la tarde fue un asunto tenso. Los miembros de la corte del daimyo intentaron ocultarlo, por supuesto, continuaron con sus conversaciones y preocupaciones divagando, tratando de ignorar la presencia de la docena de Anbu de Iwagakure que estaban de pie en los bordes de la habitación. Ambos incapaces, y lo que es más importante, no querían quitarse las máscaras. No estaba seguro de dónde estaban los famosos 12 guardianes de Konoha. Corrección. Sabía que estaban allí. Dos de ellos habían tenido un momento de perfecta claridad en cuanto a dónde estaban en el momento en que entró en la habitación antes de desaparecer por completo de su vista y de sus sentidos. Sin embargo, cuántos de ellos había era un asunto diferente. De cualquier manera, sus hombres no participaron de la comida, pero Onoki sí. Se sentó a la izquierda de Magohiro Koutou. El hijo del hombre, Takechio, se sentó a su derecha y Kurotsuchi se sentó a la izquierda de Onoki. La tensión en su cuerpo era palpable, había permanecido rígida como una tabla durante toda la comida. No podía recordar la última vez que su nieta había tenido miedo o estaba nerviosa y eso le hacía preguntarse cómo la habían tratado durante todos estos años para provocar una reacción tan fácil. Ahora bien, la comida ya estaba lista. Un pato asado a fuego lento servido con anguilas, albóndigas y arroz al vapor. Había estado bueno, como era de esperar de los cocineros de la corte de un daimyo, aunque tuvo cuidado de servirse solo de los cuencos de los que el propio Koutou cogía la comida. Señaló que su nieta no era tan cuidadosa. Los sirvientes y siervos se acercaron desde las habitaciones laterales para recoger los platos, cuencos y cubiertos. Los nobles y consejeros guardaron silencio, como si esperaran algún reconocimiento de su daimyo. Finalmente, Koutou se puso de pie y sus manos desaparecieron entre los pliegues de su elegante túnica roja. Onoki, ¿caminarás conmigo? Él asintió, contento de poder hablar finalmente en privado. Francamente, no necesitaba ni quería la comida. Koutou debería haber ido directo al grano en lugar de perder el tiempo de esa manera. Miró a Kurotsuchi a su lado. ¿Podrías? Se aclaró la garganta. ¿Podrías preparar tus cosas? Nos iremos en breve. Ella asintió. Por supuesto. Se puso de pie y juntos, ambos líderes comenzaron a marchar por los pasillos. Su zona de salida estaba aislada y no percibía a nadie, ni siquiera a los 12 shinobi guardianes del daimyo. Aunque eso podría ser un testimonio de su habilidad más que de su ausencia. Mientras caminaban y el silencio se prolongaba, él se horrorizaba de ser el primero en romperlo, pero el día avanzaba lentamente y él no tenía intención de quedarse en ese lugar. Para esa noche, si tenía alguna posibilidad de decir algo, ya estarían al menos a medio camino de la frontera. ¿Cómo ha estado durante los últimos 6 años? Preguntó. Bastante neutral. Dependiendo de su respuesta, podría discernir exactamente lo que el daimyo del fuego pretendía obtener o lograr hoy. Contenta, respondió rápidamente Koutou. Sin embargo, extrañaba a su familia. ¿Lo hizo? Dijo arrastrando las palabras, mirando al hombre. Solo Dios sabe qué mentiras le habrán metido en la cabeza a su nieta sobre su familia. Asintió el daimyo. Sospecho que entrenó mucho para impresionarte a ti y a su padre, más que por cualquier otra cosa. Ah, sí, el entrenamiento. No creí que le hubieras permitido entrenar. Mis guardias ciertamente protestaron bastante por la decisión. El hombre se rió. Llegaron a los jardines, un gran árbol de durazno con un gran estanque de peces koi dominaba la vista.
Me dicen que ahora ella es rival para cualquier Jounin. Quizás tu Jounin. Gruñó mentalmente. Ya veo. Estoy seguro de que eso aliviará las preocupaciones de su padre. ¿Y el tuyo?, dijo rotundamente mientras salía al jardín. Onoki frunció el ceño. ¿Quién la entrenó? Ahora ya lo sabes mejor, el daimyo entrelazó las manos tras la espalda. Si alguien te lo hubiera dicho, ese sería Kurotsuchi. No me corresponde revelar sus identidades. El Tsuchikage se burló. Por supuesto, póngame en la posición de pedirle que traicione la confianza de sus tutores. ¿Tendría que considerar a su nieta durante el resto de su vida una especie de simpatizante de Konoha? ¿Una desertora en potencia? Al contrario de lo que puedas pensar, Onoki, no tomé a tu nieta para mantenerla como rehén. No la tomé por ambición o por despecho. No, simplemente la tomaste porque sabes exactamente dónde golpear para hacer sangrar una herida, replicó él, fulminándola con la mirada. El hombre asintió. Supongo que sí. Renunciaste a la oportunidad de matar a mi hijo. Uno de mis Jounin más fuertes. No puedes esperar que crea que lo hiciste por, ¿qué? Misericordia. He visto tus maquinaciones antes. He visto esa mente despiadada y esa lengua bífida en acción. Mi memoria es larga, si recuerdas, y eso incluye tus crímenes, Mago Hiro. No he pretendido ser santo. Soy simplemente un hombre mayor que simplemente preferiría trabajar en su caligrafía que en su esgrima. Pasar tiempo con su hija que en un campo de batalla librando guerras y campañas. Onoki levantó una ceja. ¿Se trataba de una debilidad? ¿O de otra trampa astuta? ¿Algo para que se sintiera demasiado confiado? ¿Provocar un paso en falso? ¿Un error de cálculo, como el que cometió Orochimaru durante los exámenes de Chunin? Koutou respiró profundamente, cerró los ojos y levantó la cara hacia el cielo. El sol de la tarde brillaba intensamente para bañarlos a ambos. No, ahora no es el momento, ¿verdad? La pregunta era retórica, el hombre hablaba más consigo mismo que con Onoki antes de levantar la mano. Vete entonces, dijo, indicándole que se fuera sin siquiera darse vuelta. Un ciego podría ver que estás más preocupado por una emboscada. Ahora no es momento de conversaciones. Llévate a tu nieta contigo, Onoki. Si estás interesado en iniciar un diálogo, contáctame de nuevo cuando regreses a casa. Nos encontraremos en el momento y lugar que elijas dentro de mis fronteras. Onoki miró la espalda del hombre. ¿Hablas en serio? ¿Quieres iniciar conversaciones? ¿Ahora? Eso, más que cualquier otra cosa, era lo más desconcertante. Si realmente quería que Iwa aceptara un acuerdo de paz más permanente en lugar de la tenue tregua que tenían en ese momento, habría sido mejor forzar la situación mientras Kurotsuchi todavía fuera su rehén. Cuando un tratado se impone en lugar de acordarse, funciona menos como un baluarte que como un avivamiento de las llamas de la guerra. Lanzó una mirada por encima del hombro al diminuto Kage. ¿Hasta qué punto te obligaría un tratado forzado? No lo haría. Admitió. Incluso acuerdos bien establecidos como el examen Chunin podían descartarse cuando la situación lo exigía, como había sucedido años atrás. Eso pensé. El hombre asintió de nuevo. Vete. Y solo si deseas considerar la idea de la paz por tu propia voluntad, deberías molestarte en contactarme de nuevo. Se dio la vuelta y comenzó a caminar más hacia el jardín, marchando hacia el mirador construido en el medio del estanque. El Tsuchikage se quedó mirando la espalda del hombre, resoplando una vez antes de darse la vuelta para regresar por donde vinieron. ¿Paz? El hombre que tenía más de una docena de victorias en su haber. Había llevado a los hombres a la guerra y a la muerte durante 3 décadas con tanta facilidad como cualquiera de los 5 Kage. ¿Y ahora quería hablar de paz? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿A qué juego estaba jugando? Sabía muy bien que una sonrisa agradable y unas palabras seductoras podían conducir a una muerte mucho más eficazmente que cualquier técnica o espada. Y Magohiro Koutou era mejor que la mayoría en el uso de tales armas. Sonreía a tu cara mientras veía el cuchillo clavándose en tu espalda. Incógnita. Tal vez sea algún plan de infiltración, sugirió Ryoko, recostándose en el sofá, con las piernas abiertas mientras miraba hacia el techo, esperando que terminara la cena. Esa es siempre una posibilidad, pero no explica por qué se ofrecería a acoger a uno de los nuestros. Podemos infiltrarnos con la misma facilidad, explicó Yugao, con la mirada fija en un libro de sellos, uno nuevo. La recopilación de información es una posibilidad, pero no hay mucho que un shinobi extranjero bajo vigilancia pueda descubrir. Naruto caminaba de un lado a otro por las paredes, literalmente.
Entonces, si no es una infiltración ni una recopilación de información, tal vez sea solo lo que ella dice. Las tres mujeres dieron respuestas distintas en forma de un resoplido, una risa y una mirada, pero idénticas en su rechazo. Naru-chan, se rió Ryoko, es bueno que hayas encontrado una pequeña novia con Aku-chan aquí, pero no todos los Kirinin son lindos y agradables como ella. No, 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 no. Se cayó de la pared y aterrizó de pie. ¿Qué es lo que Kiri tiene más que cualquier otra aldea? Las chicas tardaron un segundo en darse cuenta de que hablaba en serio antes de responder. ¿Líneas de sangre? Preguntó Kyofu desde la cocina. Hoy era su turno. Sí, exactamente. Sonrió. Tienen usuarios de linaje y esos imbéciles estirados solo aprenden a usar técnicas que giran en torno a sus linajes. Tienen linajes fuertes, pero no usuarios no tan fuertes de linaje. Supongo que se están quedando atrás, reflexionó Yugao. Piénsalo, asintió, sonriendo. Tienen a los hombres de hueso, a los que usan hielo, la propia Mei tiene Doskeko y Genkai, tienen Doujutsu y todo tipo de cosas locas como los hombres tiburón, pero ¿quién es el hombre sin linaje más fuerte que tienen? Zabuza. La mitad de los Jounin sin linaje en Konoha tienen una oportunidad de vencerlo. Solo tenemos más técnicas para equilibrar. La mayoría de sus técnicas se basan en el agua, y sin un río, lago u océano cerca son incluso más débiles de lo normal. Yugao se reclinó en su asiento, pensando. Dado que a ninguno de los dos bandos se le ocurriría darle al otro un portador de linaje a riesgo de perderlo, les daríamos un Jounin que no fuera de linaje y él les enseñaría una serie de técnicas nuevas y frescas a 3 estudiantes. ¿Y si el primero tiene éxito? Y nos convence de hacerlo de nuevo a mayor escala. La próxima vez intercambiaremos 3 Jounin, 12 estudiantes en total. Pero tomará años lograr que sus muchachos que no son de Bloodline estén a la altura. Ryoko se sentó, parpadeando confundida. ¿Cuál es la alternativa? Naruto se encogió de hombros. ¿De qué otra manera van a complementar a sus ninjas de bajo nivel que no son de linaje? Aparte de desertores aleatorios o algún ninja genio que invente su propio conjunto de técnicas, ¿qué pueden hacer? Yugao asintió. Es, definitivamente algo a considerar, no es una coincidencia que ella hiciera esta propuesta ahora que los exámenes Genin acaban de terminar. Naruto parpadeó. Los exámenes Genin. Dirigió la mirada hacia el techo. Así es, Sasuke y Sakura ya se habrían graduado. Estarían formando el equipo 7. Fue como un puñetazo bajo. ¿A dónde se fue el tiempo? De repente, se alegró de que regresarían a casa en 1 o 2 días. Capítulo 28. Para Naruto, Yugao, Ryoko y Kyofu, el dosel de hojas que cubría su cabeza era un consuelo para ellos mientras se acercaban a la aldea. En realidad, habían elegido caminar el último kilómetro del viaje, para contemplar el paisaje en lugar de atravesarlo como si alguien les debiera dinero en casa. Ni siquiera habían hablado, en realidad. Su ritmo simplemente había disminuido. Entonces, finalmente, casi allí, Naruto, de todas las personas, se dejó caer al camino de abajo y simplemente caminó. Los demás no hicieron mucho ruido. Cuando finalmente llegaron y entraron en el pueblo, el carácter idílico de su regreso persistió. Se hizo más uniforme. La gente seguía con sus actividades cotidianas, el sol brillaba, el aire olía fresco y puro. Incluso llegaron a la Torre Hokage y dieron su informe sin incidentes. Hubo algunas sorpresas con la propuesta de Mei y su teoría sobre el motivo, pero fuera de eso, todo fue sobre ruedas. Se despidieron con sonrisas y abrazos, en el caso de Yugao, al menos, un cortés apretón de manos, mientras que todos recibieron su paga y se dirigieron a sus casas. Todo parecía estar bien. Luego llegó a casa. Fue entonces cuando la encontró. ¡Oh, mierda! Fueron las primeras palabras que salieron de su boca después de abrir la puerta. Dejó caer su bolso de viaje y corrió a su habitación. El gemido que salió de los labios de Itachi cuando la giró suavemente le hizo encoger el corazón. Nunca había oído a Itachi gruñir de dolor. En cualquier vida. Oh, mierda, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estás en un hospital? Tiró de las sábanas y notó algunos de los daños. Una leve quemadura en el hombro izquierdo debido a una técnica eléctrica, más de unos pocos rasguños leves y un corte grave justo encima de la rodilla derecha, hematomas cubrían su torso. Sus ojos se abrieron de golpe y su labio superior se curvó mientras se movía en la cama. Los exámenes para convertirme en ninja cazadora fueron más difíciles de lo que esperaba. ¿Por qué demonios no estás en un hospital? Repitió la pregunta antes de sacudir la cabeza y ponerse de pie.
No importa, iré a buscar tus cosas y nos iremos. Su mano se extendió y agarró su muñeca con tanta fuerza que realmente dolió, como si se hubiera olvidado de comprobar su fuerza, o tal vez simplemente estaba desesperada por detenerlo. ¡No! Susurró. ¡No! No hay hospitales. No puedo ir aún, se detuvo, silbando con un dolor agudo. ¿Por qué carajo no? Preguntó desconcertado. Gruñó, inclinándose hacia atrás y golpeando la cabeza contra el cabecero. Todavía no me han aceptado, el hospital tendrá que informar a mi padre. Si se entera, intentará influir en mi admisión. Parpadeó y sacudió la cabeza, estupefacto. Si te hace sentir mejor, le daré una patada en los huevos a tu padre si aparece, pero tengo que... El agarre en su muñeca se hizo más fuerte y los ojos de Itachi se abrieron, mirándolo con toda la furia y la ira que tenía en ella. Yo, dijo entre dientes, no he pasado por un mes de innumerables torturas, pruebas e infiernos, para fracasar ahora por culpa de él, o de ti. Tragó saliva y la emoción coloreó sus siguientes palabras. Ayúdame o no, pero no me sabotees. Tomó aire y... No dijo nada, no sabía qué decir. Insistir en que fuera al hospital. Tranquilizarla. Agradecerle. Cuando finalmente encontró su voz, las palabras que le vinieron a la mente fueron: está bien. Puso su mano sobre la de ella, instándola a que soltara el agarre mortal que ejercía sobre su muñeca. Está bien, al menos déjame buscar mi botiquín de primeros auxilios, intentaré ayudar, ¿de acuerdo? Ella asintió, moviendo la cabeza con movimientos rígidos y espasmódicos mientras sus ojos se cerraban y el dolor se hizo sentir nuevamente. Iwa era como una piedra, grande, imponente y apenas modificado con el paso del tiempo. Las enormes losas de piedra que formaban la puerta principal del pueblo se abrieron cuando llegaron con un cuerno que sonaba desde arriba y un crujido de bisagras antiguas y bien mantenidas. Ella no creía posible haber igualado alguna vez el nerviosismo que sintió en el momento justo antes de reencontrarse con su abuelo, pero esto estaba demostrando rápidamente que estaba equivocada. Allí, había gente que la rodeaba, gente que la conocía. Gente que había estado con ella durante 6 años. La animaron, la ayudaron. La ayudaron a criarse. Había gente allí. 1.000.000 de desconocidos que nunca habían visto su rostro. No sabían nada sobre ella. Sin embargo, todos sabían de ella y sin duda estaban ansiosos por ver el espectáculo que era su regreso a Iwagakure. Ansioso por juzgarla. Esto no se parecía en nada a lo que hacía su abuelo. Era una turba y ella sabía que cada uno de ellos tenía una opinión antes de haber cruzado la frontera. Se sentía como si estuviera parada al borde de un cuchillo y en el fondo mismo del barranco estaba el hecho ineludible de que iba a ser encontrada falto de lo que necesitaba. Fue una píldora amarga de tragar. Saber que, a pesar de todo su arduo trabajo, o quizás incluso debido a él, sus compatriotas la mirarían como algo diferente, incluso desagradable. Su abuelo no ayudó mucho a calmar sus temores. La mayoría de sus conversaciones consistieron en algo que ella solo podía llamar un interrogatorio fácil. Una pregunta tras otra sobre su tutela, sus maestros, sus habilidades. Una y otra vez. Y cuando se enteró de que Naruto estaba allí, fue como si lo hubieran encubierto. Lo único que pudo preguntar fue: ¿es Namikaze? ¿Cuál era su nivel de habilidad? ¿Con quién vivía? ¿Por qué no lo habían visto? ¿Qué comidas le gustaba comer? Ella dijo que le gustaba el tofu. Lo último que quería era que Naruto fuera encontrado muerto por ramen envenenado. Su interés por ella parecía secundario a su interés por la información que ella pudiera proporcionarle. ¿Fue solo un preludio de todo lo demás? ¿Era para eso que la querían de regreso? ¿Sería esta también la reacción de su padre? No son preguntas reconfortantes. Y cuando finalmente se abren las enormes puertas y entran en el pueblo, se encuentran con una multitud de rostros que los aplauden por su llegada. Ella no reconoce a ninguno de ellos. ¿Aprendiste a coser durante la guerra? La pregunta fue suave, hecha por una joven que mantuvo los ojos cerrados y permaneció recostada en la cama, lo más quieta posible. Como si solo su mente estuviera despierta y el resto del cuerpo quisiera permanecer en la quietud del sueño. Tu guerra. Así es como ella siempre la llama a falta de un término mejor. Es todo lo que ella o él pueden pensar. Lo único que encaja. Era su guerra. No la de ella. Ni la de Sasuke ni la de Sakura. Todavía no. Y con suerte, nunca. Él fue el único que lo experimentó. El único que lo vivió. Que lo viviría. Así que sí, en cierto modo ella tenía razón y él no podía reprocharle el modo en que lo dijo. Era su guerra. Pero la pregunta seguía en pie y le hizo sonreír.
De hecho, aprendí a coser mi propia ropa mucho antes. Suspiró mientras la aguja caliente y desinfectada y el hilo médico perforaban la piel entumecida de su pierna. Coser a personas no era muy diferente que coser ropa. Esta fue la parte fácil, ¿sabes? Respiró, continuando con su trabajo. Los labios apretados. Esto solo empeorará después de esto, Toby es más fuerte, la gente que lo rodea es. Naruto la escuchó respirar. Cállate. Lo siento, intentó sonreír pero le resultó difícil. Esto es exactamente lo que él no quería que pasara. Lo que no quería volver a ver. Sus amigos sufriendo por su culpa. Pero aún así, supuso que debía decirlo, ella no lo había escuchado todavía y merecía oírlo tan a menudo como fuera posible de ahora en adelante. Gracias. Itachi, por todo esto, lo digo en serio. Ella gruñó, asintiendo y él estuvo agradecido de que ella no hiciera alarde de ello. La toalla azul celeste que había colocado debajo de su pierna estaba manchada de sangre y con alcohol medicinal. Había servido para salvar su colchón y sus sábanas, pero también había salvado algo más. ¿Sabes?, comentó mientras sonreía sardónicamente. He vivido 2 veces hasta ahora y nunca he conocido a nadie con el pelo tan largo en ninguna de mis vidas. Era cierto, el cabello de Itachi estaba extendido sobre la cama como una cortina de medianoche, la longitud del cabello caía hasta casi sus rodillas. Sus labios se curvaron hacia arriba en una leve sonrisa. Lo tomaré como un cumplido. Era el mínimo de vanidad que se permitía, bien merecido en realidad. Cuidaba muy bien de su melena increíblemente larga. Incluso Jiraiya se dejaba el pelo solo hasta la espalda o algo así. Aunque a menudo usaba ninjutsu para dejarlo crecer como defensa. ¿Itachi tenía algo similar? No le sorprendería. Pero aún así, sé algunos ninjutsu basados en el cabello, si quieres puedo enseñarte. Jiraiya usaba con más frecuencia su variante defensiva. Ese desastre plateado suyo podía volverse más duro que el acero. Pero había otros tipos más ofensivos que ella podría preferir. Abrió los ojos de golpe. No tienes el pelo para eso. Se encogió de hombros. No son tan difíciles. El cabello es una extensión natural del cuerpo, por lo que son bastante fáciles de aprender. Solo se necesita un poco de imaginación y mucho cabello. No tengo suficiente, pero tú sí. Probablemente te ayude con tu genjutsu. Lo tendré en cuenta, dijo. Recordó cuando Sakura decidió cortarse el pelo. Recordó que fue porque otra kunoichi le había agarrado el pelo más largo durante su primer examen de Chunin. Itachi probablemente tenía como media docena de contingencias para alguien que intentara hacer eso. Probablemente tenía una forma de cortarlo de inmediato si estaba realmente desesperada. Ojalá nunca lo sea. Sonrió con sorna. Ups, dijo de la forma más convincente posible, mirando fijamente la herida mientras enhebraba el punto. Recibió un fuerte golpe en la nuca por su esfuerzo. No voy a caer en eso, murmuró. Sonrió a pesar del maltrato en su cráneo. Jeje, recuerdo cuando se lo hice a Sakura, se puso tan, hizo una pausa, perdiéndose en el recuerdo antes de sacudirse de encima. La alegría anterior se desvaneció como cera bajo uno de los jutsus de fuego de Sasuke. ¿Cuándo irás a verlos?, preguntó, rompiendo el silencio que se había apoderado de ellos. Se encogió de hombros. ¿Pronto? Fue una pregunta tan vacilante que ni siquiera podía calificarse como una afirmación. Mañana, declaró. Él la miró con ojos tristes, pero sin discutir. Estaba aterrorizado, pero quería volver a verlos. Incluso si no fueran sus Sasuke y Sakura. Mañana, asintió. Terminó su trabajo y cerró el botiquín de primeros auxilios, haciendo nota mental de reemplazar la aguja especial y el hilo médico lo antes posible, mientras guardaba el desinfectante y recogía los desechos para tirarlos. Me disculpo de nuevo por la mala recepción, dijo ella arrastrando las palabras, con los ojos todavía cerrados. Se encogió de hombros con una sonrisa. Las fiestas están sobrevaloradas. Además, me estaba volviendo un poco lerdo con la costura, fue amable de tu parte ofrecerte como voluntario para ser mi muñeco de práctica. Se agachó para ponerse fuera de su alcance, riendo mientras ella intentaba golpearle la nuca otra vez. La fanfarria pronto termina, es decir, ella la evade. Su abuelo pronunció un pequeño discurso en la plaza del pueblo. Nada grandilocuente.
más bien un anuncio de que su nieta estaba en casa. La gente vitoreó y aplaudió, rostros alienígenas le sonrieron mientras ella les devolvía el saludo como se esperaba de ella. Entonces su abuelo declaró que este sería un día de celebración. Aunque parecía espontáneo, todo estaba demasiado ensayado para que realmente fuera creíble como algo espontáneo. Había estado planeándolo durante un tiempo. La gente aplaudió y pronto las tiendas cerraron y los puestos cobraron vida con gente pidiendo comida y bebida que fue servida rápidamente. El chuunin que había estado conteniendo a la multitud los dejó pasar. La gente se acercó en grupos para verla, felicitarla, interrogarla. No pasó mucho tiempo hasta que la atención la asfixió mientras permanecía allí, acosada por una docena de extraños que le hacían preguntas rápidas. Los chismosos y los aspirantes a miembros de la alta sociedad estaban ansiosos por darle la bienvenida nuevamente, por ser la primera amiga que consiguiera después de haber pasado tanto tiempo alejada como prisionera trofeo del Daimyo del Fuego. Se escabulle en cuanto tiene un momento para hacerlo, esparciendo el Tsuchibunsin entre la multitud para que se queden allí un rato y no resulten tan evidentes. Luego, prácticamente desaparece con toda la velocidad y el sigilo que puede reunir, abriéndose paso por caminos antiguos y familiares y metiéndose entre las fachadas de tiendas que recordamos desde hace mucho tiempo y que han cambiado poco con el paso de los años. No tiene ninguna duda de que su abuelo sepa que se ha ido. Y menos aún de que al menos un par de ojos la están mirando, pero no logra que le importe de ninguna manera. Ella no quiere estar allí, así que no irá. Las fiestas no son lo suyo. Ella comienza a caminar hacia su casa tratando de no pensar en el hecho de que su padre no había venido a verla. El camino era exactamente como lo recordaba. Pasaba por la tienda de cerámica, doblaba la esquina del vendedor de armas y subía a la colina. Cuando llegó, la música de la plaza del pueblo ya estaba sonando. La gente aplaudía, bebía y reía, ansiosa por encontrar un motivo para celebrar y olvidarse de sus problemas durante unas horas, aunque ese motivo ya no estuviera estrictamente entre ellos. Se quedó un rato al pie de las escaleras, dudando. Metió la mano en uno de sus bolsillos en busca de las llaves, preguntándose si todavía funcionaban mientras miraba la puerta que ahora parecía más imponente que las puertas del pueblo. Respiró hondo. No había nada que hacer. Decidió. Subió las escaleras, metió la llave, y abrió la puerta. Inmediatamente, un olor la golpeó. Comida. Familiar. Entró, preguntándose si debía estar en silencio o no. Los muebles habían sido cambiados de lugar según lo que recordaba. Habían comprado una mesa nueva. Miró a su alrededor y escuchó el silbido de la comida cocinándose en la sartén. Ella dio un paso más y marchó hacia la cocina. Tenía la esperanza de tenerlo listo antes de que llegaras, escuchó la voz de su padre antes de verlo, y él salió de la cocina, rodeando la puerta hacia el pasillo con una sonrisa amable, casi vacilante, en su rostro mientras la miraba. No hay ninguna expresión de sorpresa en su rostro. No había nadie más a quien pudiera haber esperado ver. Solo una sonrisa y un estúpido delantal. Espero que aún te guste el amachi glaseado. Ya no lo hace, pero aprenderá a disfrutarlo nuevamente. Ella sonrió y abrió la boca para hablar antes de interrumpirse, demasiado preocupada de ahogarse antes de asentir. Él asiente. Deberías cambiarte si quieres. Iten y Akatsuki deberían pasarse por aquí cuando terminen sus turnos. Querían verte. Ella sonrió. Sí. Este es un regreso a casa que ella podría disfrutar. No extraños. Solo amigos. XXXX. A la mañana siguiente, Itachi se despertó con los analgésicos cuyo efecto ya había desaparecido y un dolor sordo, en todas partes. Gimió, se movió en la cama, tratando de permanecer dormida. Pero era demasiado tarde, su mente ya estaba saliendo de la fuga con el olor a comida que venía de la cocina y su estómago decidió de repente recordarle que habían pasado casi 24 horas desde la última vez que comió. No se movió lentamente. Si lo intentara, no se movería en absoluto. En cambio, se movió con rapidez, casi impulsándose para levantarse de la cama y sentarse, y girando las piernas para dejarlas en el suelo. Rasguños de dolor le atravesaron el estómago, los muslos y los brazos. Con su fuerza de voluntad logró contener el gemido de dolor antes de levantarse de la cama. Se dio la vuelta y salió de la habitación de Naruto, notando, por supuesto, que él ya no estaba en el sofá. Salió al pasillo y entró al comedor, donde lo encontró en la cocina. Se agarró a la silla y respiró profundamente para intentar concentrarse a pesar del dolor. ¿Puedes sentarte, sabes?
Ella abrió los ojos y miró fijamente a Naruto, que salió de la cocina con una sonrisa en el rostro, sacando los huevos revueltos para servirlos en un plato que ya estaba preparado, esperándola. Se habría sentado si realmente no hubiera querido moverse más. Sin embargo, minutos después, estaban en la mesa, con Naruto sorbiendo un tazón de ramen mientras ella comía huevos, jamón cocido y papas al vapor. Entonces, sorbió y tragó. Ayer estabas un poco fuera de sí, así que no pregunté, ¿pero qué te hicieron exactamente? Ella tragó saliva. 4 semanas de procesamiento, respondió. Exámenes psicológicos durante 3 días, luego, un examen escrito, combinado con un examen para ver a través del genjutsu. Imagino que pasaste esa prueba con gran éxito, sonrió. Fue difícil. Traducción. Jodidamente imposible para cualquier otra persona. Las preguntas estaban desordenadas, las palabras estaban al revés, las líneas para responderlas estaban torcidas, el espacio para responder preguntas superpuestas, preguntas que estaban cortadas a la mitad con otras. Ella gimió. El mero recuerdo aparentemente le devolvió el dolor de cabeza con toda su fuerza. Al menos 15 ilusiones superpuestas unas a otras, no pude eliminar 2 antes de que reemplazaran a la primera que atravesé. Masticó sus fideos. Sonaba muy duro, ¿y entonces? Luego me interrogaron, dijo. El examen anterior creó un código. Por supuesto, ya sabían cuál era. Pero querían hacer pruebas y ver que también resistía un interrogatorio no invasivo, usaron genjutsu, drogas. A veces me sentía como si hubiera estado allí abajo durante meses, aunque sabía que solo habían sido unos minutos u horas. ¿Cómo hiciste para mantener el registro? Preguntó suavemente, con la culpa asintiendo en sus entrañas. Él no le había pedido esto, pero tampoco la había detenido. Llevé la cuenta, dijo ella arrastrando las palabras. 1.002.373 segundos. 2 semanas. Susurró, incluso después de solo 2 o 3 días, incluso sabiendo que estaban en territorio amigo, tal vez incluso por eso la mayoría de la gente se habría rendido. Se habría dado por vencida. Someterse a torturas, incluso prácticas no invasivas durante ese lapso de tiempo era. Ella asintió, aunque no sabía si era por su pregunta o por su tono. Después de eso me dieron el alta, me dieron 3 días para recuperarme físicamente. Después de eso vino la parte física del examen. Lo que se esperaba. Todas las disciplinas. Finalmente fue una prueba de combate que duró 1 semana. ¿Qué tuviste que hacer? Cazar, afirmó rotundamente. 5 objetivos. 3 días. Bosque de Chuunin, un Jounin y un Anbu. Ninguna información. Ninguna inteligencia. Rastreándolos y encontrándolos mientras me mantengo oculta. Hizo una mueca. Eso, era una locura. Los ninjas dependían del tiempo, la preparación, la oportunidad. Tener que correr por todo el bosque de la muerte, rastreando, cubriendo sus huellas, acechando, colocando trampas, encontrando la oportunidad adecuada para atacar, evitando las heridas, encontrando un lugar seguro para descansar, descansando, evitando las trampas que colocaban, todo eso en 3 días cuando apenas 1 semana antes había sido torturada durante medio maldito mes, era una maldita locura. No es de extrañar que hubiera tan pocos ninjas cazadores. Tragó saliva y le costó pronunciar las siguientes palabras. El Anbu se vistió como un Chunin. Casi me vence. ¿Él fue el que te cortó? Casi quería ir a buscar al tipo. Eso parecía una herida de una espada Anbu, dijo tomando otro sorbo de fideos. Ella asintió. Lo fue. Respiró profundamente. De todos modos, está hecho. Lo decidirán pronto. Le lanzó una mirada. Tienes otro lugar donde estar ahora mismo. Él asintió con la cabeza, con más entusiasmo que la noche anterior. Sí, lo sé. No te preocupes, no me echaré atrás. Bien, porque ahora que no estoy medio muerto por los analgésicos hay algo que deberías saber. Parpadeó y levantó una ceja con curiosidad. ¿Sí? Ataque Kakashi sigue siendo el Capitán Anbu. Parecía que iba a ser una mañana muy agradable.